Vamos a comenzar con la sesión 3 de este taller de programación en C++, en donde vamos a hablar sobre la primera parte de las estructuras de control. En esta parte vamos a hablar, o nos vamos a enfocar en las estructuras de if, else if else, además de la estructura switch. Y como plus vamos a hablar sobre ciertos operadores relacionales y lógicos que nos van a ayudar a entender de una mejor manera cómo funcionan estas estructuras. En el índice podemos ver sobre lo que vamos a tocar. En las primeras están las estructuras condicionales. Eso fue un pequeño error. Cuando les entregue el material lo voy a corregir, pero son condicionales. Vamos a hablar sobre el concepto, las dos estructuras principales de esta parte, la del if y la del switch, así como los operadores relacionales y lógicos, y finalmente las estructuras anidadas, en qué consisten, y las estructuras anidadas de if y de switch. Finalmente, los ejercicios y los problemas propuestos. ¿Ok? En la primera parte de estructuras condicionales, primero, ¿qué son las estructuras condicionales? Como podemos leer aquí, son el bloque de código que permiten tomar decisiones basadas en el cumplimiento o no de ciertas condiciones. Entre ellas encontramos la más representativa, que es la estructura if. Esta nos permite ejecutar un bloque de código solo si una condición especificada se evalúa como verdadera o true. Si no se cumple, el programa ignora este bloque de código. Y aquí podemos ver cómo se ve esta estructura en nuestro programa. Comienza con un if, posterior va entre paréntesis la condición. Y luego, entre llaves, va a ir nuestro código, que se va a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera. Además, con esta estructura if no solo se queda en este apartado, sino que podemos, por así decirlo, mejorarlo. ¿Y cómo podemos mejorar la estructura if? Con un else. ¿Qué hace la estructura else? En sí se utiliza junto con el bloque if para poder ejecutar un bloque de código alternativo cuando la condición del if no se cumple, es decir, cuando la condición es false. Podemos plantearnos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos variables, las clásicas x e y. Tenemos una x de valor de 4 y una y valor de 5. Si nuestra condición nos dice que x es menor que y, tenemos que evaluar si esto es verdadero. Como sabemos que x es 4 y y es 5, esa condición va a ser verdadera. Por ende, esta parte del código se va a ejecutar. Ahora, si en esta parte nuestra condición es falsa, por ejemplo, que sea al revés, que el x valga 5 y que el y valga 4. En este caso, x es mayor que y, no sería su menor. Por ende, obviaría toda esta parte del código y seguiría con las demás instrucciones. Por otro lado, en el caso del else, si tendremos nuestro 5 con nuestra x y nos solicitan que, por ejemplo, si x es igual que y, tenemos los valores de 5 y 4 y nosotros sabemos que 5 y 4 no son iguales. Por ende, se va a realizar esta otra parte del código. En el caso del if y del else, solo uno de los dos se puede ejecutar, no los dos. Todo esto se basa en la condición que se declare. ¿Qué más tenemos? Tenemos el else if. ¿Qué es el else if? En sí, nos permite manejar múltiples condiciones de manera secuencial, como podemos ver aquí. En esta se evalúan varias condiciones una tras otra, hasta que encontremos la primera que sea verdadera o true. Por ejemplo, si en nuestra primera condición resulta ser falsa, va a pasar a la siguiente, un else if, y de igual forma, entre paréntesis, va a ir nuestra segunda condición. En caso que sea verdadera, se va a ejecutar el código de ese apartado. Por otro lado, si este else if, al igual que el primer if, es falso, va a seguir con la estructura else. De este modo, al menos uno de estos tres se va a ejecutar. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué otra estructura condicional tenemos? Tenemos el switch. En sí, el switch nos permite tomar decisiones en función del valor de una expresión única. En este caso podríamos interpretar esta expresión como una variable.
La variable puede ser entera o un carácter, depende de la necesidad que nosotros tengamos. ¿Está bien? Podríamos interpretarlo como este switch a una alternativa del if-else, ya que en la expresión que podemos utilizar en los switch nos permiten reducir de manera drástica la cantidad de estructuras if que utilicemos en un código convencional. Bien, ahora, como podemos ver en la estructura, vamos a depender de una expresión. Como ya les mencioné previamente, puede ser una variable entera o un char. Luego de eso va a seguir unas llaves y van a ir estos keys, o que serían el caso. Posteriormente iría el valor del caso. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bien, tenemos una expresión, supongamos una x. Nosotros, o más bien el usuario, va a escribir un valor que va a tener ese x. Y si ese valor corresponde con el valor que tenga en un caso, se va a ejecutar. Aquí lo podemos leer, si la expresión es igual al valor que se nos muestra en el caso 1. ¿Está bien? En caso que no posea ese valor, puede ir pasando con el siguiente. Y en caso de que el valor que tenga la variable que el usuario ejecute no corresponda con ningún caso, este va a ir en el caso default o por defecto. Esto nos permitiría poder asegurarnos que para cualquier resultado que pueda escribir el usuario, va a tener una respuesta gracias a nuestra estructura switch. ¿Está bien? Aquí podemos terminar de leer que dice se ejecutan las otras secuencias hasta encontrar un break o terminar el switch. Esta parte del break es importante ya que nos permitiría determinar en qué caso termina de ejecutarse un código. Por ejemplo, si en el caso 1 no tuviésemos un break, este continuaría con los otros casos. En cambio, si nosotros tenemos un break, solo se va a ejecutar hasta que se encuentre esta línea de código. En el caso default no es necesario o no se requiere. Sin embargo, si ponemos este default en otro orden, ahí sí requeriría el uso de un break. Aquí, como ya lo mencioné previamente, el bloque default es opcional. No es necesario, pero en lo personal les recomendaría porque pueden haber casos en los que los usuarios ejecuten números que no estén previstos para nosotros. Entonces un default nos serviría bastante. ¿Ok? Luego, vamos a hablar sobre unos operadores relacionales y lógicos. En la sesión pasada ya hablamos sobre los operadores relacionales, pero en este caso vamos a añadirle unos operadores lógicos. ¿Está bien? Recordando, vemos que los operadores relacionales que tenemos serían el igual a, distinto de, menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. En este caso, como podemos ejemplificar, vamos a tener dos variables enteras, una variable a y una variable b, con los valores de 5 y 10 respectivamente. Aquí, para entender de esto de una mejor manera, vamos a tomar que el 0 es igual a un false o falso y un 1 es igual a true o verdadero. En este caso nos dice que si a es igual a b, 5 no es igual a 10, entonces nos va a saltar un resultado de falso. Luego nos dicen que si a es diferente de b, 5 es diferente de 10, entonces en efecto debería soltarnos un true. Luego nos piden que si a es menor que b, 5 es menor a 10, entonces tiene que soltar un true o verdadero. Luego a es mayor que b, esto es falso, 5 no es mayor que 10, entonces va a soltar un false. Luego nos va, en estos dos últimos, nos va a preguntar a es menor o igual que b. En este caso 5 es menor que b. No es igual, pero de todos modos permite que cumpla esta condición. Entonces nos va a soltar un true. Finalmente encontramos que un a es mayor o igual que b. Nos encontramos que 5 no es mayor que 10 ni tampoco 5 es igual a 10. Entonces nos va a soltar un false. Una vez entendido cómo funcionan estos operadores relacionales, vamos a pasar con los operadores lógicos. Y esos son los que tenemos aquí. Son tres principalmente: el AND lógico, que lo podemos interpretar como un y que en el código se tiene que ver como dos y comerciales.
Luego tenemos un OR lógico, que podemos interpretarlo como un O, y para ello se van a utilizar dos símbolos de pleca. Y finalmente un NOT lógico, que también puede ser interpretado como un no. Y para utilizarlo se va a utilizar el símbolo de exclamación. Aquí vamos a tener dos variables booleanas y una entera. En este caso nuestras booleanas van a ser un a y un b, y nuestro entero va a ser un x que valga 7. En este caso de los booleanos, nuestra a va a valer true y nuestra b va a valer false. Ahora, en este caso, podríamos recordar a aquellos que estuvieron en la academia sobre eh, sobre cómo son estos operadores lógicos. Quizás algunos han visto, por ejemplo, verdadero y falso, eso sería un falso, o verdadero o falso, eso sería un verdadero. Esa lógica va a estar implementada en esta parte. ¿Está claro? Bien. Ahora, aquí tendríamos un A y B. En este caso tendríamos un verdadero y falso. Si recordamos en la tablita, esto nos daría un resultado de falso. Ahora, tendremos un verdadero o falso. Aquí sería de como resultado verdadero. Luego, si negamos los valores que tenemos en un A y un B, nos van a dar sus opuestos. En este caso, el opuesto del A sería un falso y el opuesto de un B sería verdadero. Luego podemos combinar estas expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos un 7 es mayor que 5. Esto es verdadero. Aquí podríamos tener un verdadero y un 7 menor que 10. Es otro verdadero. Tendríamos un verdadero y verdadero. Finalmente, el valor de un verdadero y verdadero va a ser otro verdadero. Por otro lado, tendríamos un 7 es igual a 5. Esto es falso. Tendríamos un falso o y un x igual a 10. 7 no es igual a 10, entonces tendríamos un falso o falso. Como resultado nos daría un falso o cero en este caso. Ahora, finalmente vamos a poder hablar sobre las estructuras anidadas. En sí, las estructuras anidadas básicamente son utilizar una estructura dentro de otra de manera que podamos especificar casos de una manera más clara, por así decirlo. Como podemos leer en la definición, nos dicen que son estructuras que permiten colocar una estructura de control dentro de otra para poder manejar casos de una mayor complejidad lógica. Entre ellas podemos encontrar las estructuras anidadas de if, else y else if. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Para ello hemos utilizado dos variables. La primera va a ser una entera llamada edad y le pusimos un valor de 20. Y en la segunda va a ser un char llamado género y en este caso va a ser un m. Como podemos ver en el comentario, el m va a ser para masculino y el f para femenino. Ahora, si leemos en nuestra estructura anidada, va a preguntarnos if y la condición, la edad es mayor o igual que 18. Como tenemos nuestra edad que vale 20, se va a ejecutar esa parte del código. Si hubiésemos puesto otro que sea, no sé, edad 16, se ejecutaría esta otra parte. Luego, como vamos a enfocarnos en esta parte, vamos a ir a la siguiente estructura, que sería un if y la siguiente condición. Nos va a preguntar, ¿el género es igual m? En este caso, nuestro género sí es igual a m. Entonces se va a ejecutar esta línea de código que nos dirá, eres un hombre mayor de edad. Eso es correcto, tendríamos una edad de 20 y un género m o masculino. Luego teníamos un caso contrario, ¿qué pasaría si el género no fuese M? ¿Qué pasaría si el género fuese F o femenino? En este lado nos daría como resultado, eres una mujer mayor de edad. Y finalmente, ¿qué pasaría si utilizaran otra letra en lugar de M o F? Quizás un S o un A o un L. En este caso nos quedaría un cout como género no especificado. Ahora, podríamos irnos al otro lado o al otro caso en el que nuestra edad sea menor a 18, menor o igual.
Vamos a probar con una edad de 14. Entonces, como tenemos de edad 14, esta parte del código no se va a ejecutar. Vamos a irnos a la siguiente parte, en la del else. Entonces, vamos a ver esta estructura if, en la que se nos dice el género es igual a m. Supongamos que sí, nuestro género es igual a m. Entonces, nos va a arrojar como resultado, eres un niño. Por otra parte, si el género hubiese sido F, nos dará como resultado eres una niña. Y finalmente, si no hubiese sido ni M ni F, nos daría una línea por defecto, que sería género no especificado. Además, en esas estructuras anidadas no solo nos limitamos al if o else, también podemos utilizarlo con una estructura de switch. Aquí vemos en el ejemplo que esta vez utilizaremos dos variables. La primera va a ser una variable entera igual 1, llamada opción. Y la segunda va a ser un carácter llamada subopción y le vamos a poner un valor de a. En este caso vamos a tener nuestro switch en el cual nos va a pedir en función a la opción y nos va a dar uno de los siguientes casos. En nuestro caso, la opción fue 1 y se va a ejecutar esta parte del código, ya no el caso 2 ni el de por defecto. Entonces, una vez adentro del caso 2, nos va a mostrar en la consola el siguiente mensaje. Elegiste la opción 1. Está bien. Y luego se va a mostrar otra estructura switch, en este caso en función a la subopción. Y podemos ver tres casos, el caso A, el caso B y el caso por defecto. Como podemos ver aquí, escogimos la opción A, entonces se nos mostrará el siguiente mensaje. Subopción A seleccionada. Está correcto. ¿Qué hubiese pasado si hubiese escogido B? Se nos hubiese lanzado la siguiente línea de código por el caso B. Subopción B seleccionada. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nuestra subopción no es ni A ni B? Puede ser un C o un D. No lo tenemos registrado aquí. Entonces nos va a lanzar el caso por defecto, el cual nos dirá subopción no válida. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en lugar de opción 1 hubiese escrito opción 2? En este caso nos va a lanzar al siguiente caso. Con un cout elegiste la opción 2 y ahí terminaría. ¿Qué pasaría si hubiese escogido otro número de opción, quizás una opción 3 o -1? Como no ha sido registrado, nos va a lanzar un default que nos dirá opción no válida. Una vez entendido las estructuras if, switch, las estructuras anidadas, vamos a podernos lanzar con los ejercicios. En este caso tenemos tres. La primera es una clasificación de notas, luego una calculadora y categorizando un número. ¿Está bien? En el primer problema se nos dice, escribe un programa que reciba una clasificación entre 0 y 20 y determine la letra correspondiente usando las siguientes reglas. Nos va a decir que un C va a ser entre 0 y 10, un B va a ser entre un 11 y un 13, un A va a ser entre un 14 y un 17 y un AD va a ser entre 18 y 20. ¿Está bien? Aquí podemos ver en nuestro código nuestra estructura o nuestra sintaxis básica y vamos a declarar una variable llamada nota. Va a ser un entero. No vamos a considerar decimales ni dobles. ¿Ok? Vamos a mostrar en consola el siguiente mensaje. Escribe tu nota. Supongamos que saqué un 17, me fue bien en mi examen y el profesor me entregó un 17. Vamos a escribir en la consola el valor de 17. Ahora, en la siguiente estructura vamos a ver if tenemos una nota. Nuestra nota 17 no es negativa. Entonces, esta parte sería falso. Por otro lado, tendríamos una nota 17 que no es mayor a 20. Entonces acá sería un falso o falso. Entonces esta línea de código no se ejecutará. Pero ¿qué hubiese pasado si escribía una nota mayor a 20 o menor a 0, una nota negativa? Nos va a mostrar el siguiente mensaje. Error, tu nota no puede ser negativa ni mayor a 20, marciano. Entonces, como nuestra nota está dentro de un rango permitido, que es entre 0 y 20, vamos a ir a la siguiente condición.
con un else if, el cual nos dice que si nuestra nota es mayor o igual a 0 y nuestra nota es menor o igual a 10. Como no es el caso, no nos va a mostrar el mensaje, pero si lo hubiese sido, nos mostraría usted obtuvo una C. En el siguiente caso, que nos dice un else if, nos pide entre un rango donde la nota debería ser mayor o igual a 11 y menor o igual a 13. Como no es el caso, no se mostrará el siguiente mensaje. Pero si lo hubiese sido, nos mostraría usted obtuvo un B. Luego, en los dos últimos casos, en este último else if, nos va a pedir si nuestra nota es mayor o igual a 14 y menor o igual a 17. Entonces, se nos mostrará el siguiente mensaje. Usted obtuvo una A. En efecto, este es nuestro caso y este mensaje se nos va a aparecer en la consola una vez ejecutamos este programa. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido ninguno de estos casos? Ya pasamos por el primero. Entonces, no es una nota entre 0 y 10, tampoco una nota entre 11 y 13. Tampoco una nota entre 14 y 17. Solo nos quedaría una nota entre 18 y 20. No va a ser mayor a 20 porque aquí ya nos aseguramos que va a lanzar el siguiente mensaje. Así que una vez ya tenemos asegurado ese rango, nos va a mostrar el siguiente mensaje. Usted obtuvo una D. Y ahí terminaría este primer problema. Luego, vemos aquí otro problema más grande con casi 57 líneas, en el cual nos dice, crea un programa que simule una calculadora. Solicita al usuario dos números y una operación matemática a realizar. Utiliza la estructura switch como pista. En el caso que hubiésemos utilizado un if, lo más probable es que la cantidad de líneas que hubiésemos tenido hubiese sido mayor a 57 que las que utilizamos con un switch. ¿Está bien? Al explicar el código vamos a encontrarnos con dos variables principalmente, una variable int llamada opción y tres valores flotantes, una variable a, b y c. ¿Está bien? Lo primero que se nos va a mostrar en pantalla es escriba la opción. Con 1 vamos a entrar a la adición, con 2 a la sustracción, al número 3 multiplicación y con el número 4 división. ¿Está bien? Entonces, en la línea 13 se le va a pedir al usuario que escriba el valor de la opción. Y aquí tendríamos nuestro switch en función a esa opción. Aquí tendríamos el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4. También tendríamos un default en el caso que el usuario haya puesto un número que no ha sido registrado, como quizás un 0 o un 5. ¿Está bien? En el caso 1 de la adición, vamos a pedir los siguientes valores. Que escriba el primer número y que escriba el segundo número. Estos se irán registrados en la variable A y en la variable B. Finalmente, nuestro resultado se va a ver como el valor de la variable C. En este caso, C va a ser igual a más B y en consola se mostrará el resultado de la suma de los dos números. Como con el siguiente mensaje. El resultado de la operación es 2 puntos y nos va a mostrar el valor de la variable, que en este caso sería C. Caso 2, en el que no es adición, es sustracción. ¿Ok? En este caso, también vamos a solicitar los valores de A y B. Vamos a igualarlos y le vamos a dar ese valor a la variable C. Y lo mostraremos en pantalla con el mensaje que nos dice el resultado de la operación es y nos mostrará la variable C. Así, de la misma forma, con el caso 3 de la multiplicación. Sin embargo, algo curioso va a ocurrir en el caso 4, porque nosotros sabemos que no podemos ejecutar divisiones con números que valgan 0. Entonces, ¿qué pasaría si nuestro usuario escribe que b, en este caso b sería el denominador, valga 0? ¿Cómo podemos prevenir ese caso? De la siguiente forma. Vamos a escribir un if y la condición va a ser si b es igual a 0. En el caso que b sea igual a 0, va a aparecer un error en la consola, como un mensaje que nos dirá error, el denominador o segundo número no puede ser 0.
y ahí terminaría. Caso contrario en el que b no es cero, va a poder ejecutarse la división correctamente, ya sea siendo un número positivo o negativo. Igual nos daría un resultado. Y lo mostraríamos en consola con el mensaje que se nos dice el resultado de la operación es, dos puntos, espacio, y el valor de la variable c. Como ya lo mencioné previamente, también tendríamos un caso default en el cual vamos a mostrar como mensaje opción no registrada. Y este break no es obligatorio, pueden obviarlo, pero por mi parte yo les diría que sí, para que no se pierdan al momento de escribir los casos. Finalmente, como último problema de esta parte, tendríamos un problema que nos pide que escribamos un programa que reciba un número entero y determine lo siguiente, si el número es positivo, negativo o cero, y además si el número que escribimos es par o impar. Ok, para ello vamos a utilizar una sola variable. Va a ser una variable entera y vamos a llamarla como num, una abreviatura de número. Entonces, en la consola vamos a escribir el siguiente mensaje. Escribe un número entero y vamos a solicitar al usuario que escriba el valor del número. Una vez ya tenemos el valor de nuestro número, va a ejecutarse la siguiente estructura. Comenzaríamos con un if y la condición es si el número es menor a cero. Si el número es menor a cero, entonces se nos va a mostrar el siguiente mensaje en el que se nos dice que el número es negativo. Está bien. Y luego va a ejecutarse la siguiente línea, un if con una segunda condición, que sería si el número con un módulo 2 es igual a cero. ¿Cómo podemos interpretar esto? Sencillo. Si esto es igual a cero, eh, nos demostraría que el residuo es cero. Por ende, si el residuo es cero, sería una división exacta. Y en caso que sea una división exacta, se demostraría que sería el número sería múltiplo de 2. Por ende, el número sería par. Caso contrario, que de un valor de 1, nos mostrará que el número es impar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si nuestro número no es negativo, si no es positivo, mayor a cero? Entonces vamos a ejecutar lo mismo, un cout que se nos muestre el mensaje que dice el número es positivo y la siguiente condición. De la misma forma, si el número con un módulo de 2 es igual a cero, se mostrará el número es par. Caso contrario, se nos mostrará el número es impar. Ahora, ¿qué pasaría si el usuario hubiese escrito que el número valga cero? Aquí ya lo tendríamos listo. Como no es mayor ni menor a cero, se nos va a mostrar el caso else, en el que se nos dice el número es cero. Y ahí terminaría este problema. Y ahora vamos a ir con los problemas propuestos de esta parte, los cuales vamos a crear un algoritmo que nos permita definir un rango de edades, otro algoritmo que nos mostrará los días de la semana, también unas clasificaciones finales y un convertidor de temperaturas en sí. Aquí tenemos los problemas y ahora les voy a mostrar cómo se resuelven estos problemas ya con nuestro programa embarcadero de C++. Bien, aquí ya tenemos nuestros cuatro problemas de esta parte. Bien, en el primero nos dice, escribe un programa que solicite la edad de una persona e indique su etapa de vida, en el cual tenemos que la niñez sería de entre los 0 y los 12 años, la adolescencia entre los 13 y 17, los adultos jóvenes serían de 18 a 29, los adultos serían de 30 a 64 y finalmente un adulto mayor sería de 65. ¿Ok? Vamos a declarar una variable que podemos llamarlo int edad. Vamos a mostrar un mensaje en el que vamos a pedirle al usuario que digite la edad. Escriba el valor de su edad, digamos. ¿Está bien? Y ahora con un sein vamos a registrar ese valor. Ahora aquí podríamos utilizar un if. ¿Qué pasaría si la edad es... A ver, ¿qué pasaría si la edad es
mayor a cero, mayor o igual a cero. Y acá y la edad es menor o igual a 12. Se va a ejecutar la siguiente línea. Vamos a escribir cout, su edad, no, su etapa de vida, mejor, se encuentra en la niñez. Endline. Luego, el siguiente caso, else if, otra condición, y vamos a escribir lo mismo, pero con otro rango. Uy, y en este caso que sea 13 a 17. Acá copiamos y pegamos el código. Usted se encuentra la adolescencia. Podemos utilizar otro else if. Y aquí vamos a poner la condición que aquí sea 18 a 29. Ponemos llaves, mostramos en consola el siguiente mensaje. Usted se encuentra en la adultez joven. Otro else if. Escribimos la condición que si se encuentra la edad entre los 30 y los 64, vamos a mostrar un cout, el mensaje se encuentra en la adultez. Podemos poner otro else if, en el que solo vamos a pedir que la edad sea mayor a 65, mayor o igual a 65. Cout se encuentra en la vejez o sería un adulto mayor en line. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro usuario hubiese escrito un valor negativo? Vamos a poner un else y vamos a mostrar el mensaje. Error, la edad no puede ser negativa. ¿Está bien? Ahora vamos a compilar y lo vamos a ejecutar. Está compilando y se nos mostró un error. Sí, aquí hay un error. No debería ser dos puntos, debería ser un punto y coma. Está bien. Vamos a volver a compilar y ejecutar. Está compilando, no hay errores y ahora deberíamos ejecutarlo. Escriba el valor de su edad. Vamos a ponerlo a prueba. ¿Qué tal que el valor sea 13? Se encuentra en la adolescencia. ¿Eso es correcto? Sí. Vamos a ejecutarlo otra vez con, esta vez, ¿qué tal un valor de 7? Se encuentra en la niñez. Está bien. Aquí, como recordando en la primera clase, sabemos que no todas las letras van a poder ser registradas correctamente. En este caso, niñez no se lee. ¿Está bien? Vamos a poner otro valor. ¿Qué tal un 20? Se encuentra en la adultez joven. Está bien. Ahora, ¿qué pasaría si nuestra edad es negativa? Vamos a asegurarnos ese caso. -8. Error, la edad no puede ser negativa. Entonces, de esta forma, vemos que nuestro algoritmo funciona correctamente. Vamos a guardarlo y vamos al siguiente problema, en el cual se nos dice, crea un programa que solicite un número y en la pantalla se muestra el día de la semana correspondiente. ¿Está bien? Vamos a poner un int llamado día, un cout que nos diga, escriba un número entre el 1 y el 7. Dos puntos espacio y un endline.
Vamos a registrar el valor que nos dé el usuario. Vamos a utilizar un switch en función al día. Aquí vamos a escribir un caso 1 en el caso en el que el día sea 1. Y aquí vamos a poner un break. Acá otro caso 2 con un break. Caso 3, lo mismo. Caso 4, un break. Y así con hasta el caso 7. Y finalmente un default, en caso que el usuario nos escriba un valor que no sea eso, que no sea ninguno. Aquí vamos a mostrar el valor, el día es lunes, en line. Y aquí podemos poner entre paréntesis, 1 es igual a lunes. Y aquí podemos repetir el mensaje varias veces, no habría problema. Solo tendríamos que cambiar el día y el número, por supuesto. Aquí vamos a poner martes, aquí miércoles, aquí un jueves, un viernes y finalmente un domingo. También hay que cambiar el número. Aquí sería 2, acá sería 3, así sucesivamente. Y acá en el caso de default vamos a mostrar el siguiente mensaje. Error, a ver, número inválido. Ok. Ahora vamos a compilarlo y ejecutarlo. No se mostraron errores y se nos muestra el siguiente mensaje. Escriba un número entre el 1 y el 7. Vamos a escribir un 5 y como resultado nos daría el día es viernes. 5 igual viernes. ¿Está bien? Así podríamos probar con un 1 en el cual nos diría que el día es lunes. Y ahora, ¿qué pasaría si me paso de chistoso y pongo un negativo, -5, número inválido? Ahora, ¿qué pasaría si pongo un 8, igual número inválido? Entonces nuestro código funcionaría correctamente. Lo guardamos y vamos con el siguiente problema. Escribe un programa que reciba las calificaciones de tres exámenes, valores entre 0 y 20, calcula el promedio y determina si el estudiante está aprobado con una nota mayor o igual a 11 o desaprobado, una nota menor a 11. Podría ser un 10. ¿Ok? En este caso, para un promedio vamos a utilizar valores flotantes. Podemos utilizar un promedio. Y para las notas vamos a utilizar valores enteros. Nota 1, nota 2 y una nota 3. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar el siguiente mensaje. Mm, escriba la primera nota. Será un punto y coma. Y acá un CI. Y la nota 1. Y vamos a escribir un if. Si la nota 1 es menor a 0, cosa que no se podría, aquí lo vamos a poner dentro de otro paréntesis. Vamos a escribir un y la otra condición. ¿Qué pasaría si la nota que nos pasó este muchacho es mayor a 20? O sea, es un marciano. Entonces, esto no debería ocurrir. Vamos a mostrar el mensaje. Un cout, un error, nota no válida. Y vamos a terminar este programa con un return 0. De esta forma, si en caso se ejecuta esto, aquí terminaría el algoritmo. Vamos a repetir esto unas dos veces más con las otras dos notas. Escriba la segunda nota.
Aquí también debería especificar, no existe la variable nota tal cual, solo nota 1, nota 2 y nota 3. Bien, y ahora escribo la tercera nota, nota 3, error no válida. Ok, de esta forma nos aseguramos que los valores que nos vaya a dar el usuario estén dentro de ese rango respectivo, entre 0 y 20. Si no estuviese en ese rango, se mostraría el mensaje de error, nota no válida y ahí termina el programa. ¿Está bien? Ahora vamos a utilizar un promedio, es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 entre paréntesis y lo dividimos entre 3 y un punto y coma. Y ahora aquí vamos a poner un if. ¿Qué pasaría si nuestro promedio es menor a 11? Aquí vamos a escribir un cout. Usted está reprobado. Lo mejor, usted está desaprobado. Caso contrario, vamos a poner un cout y el siguiente mensaje. Usted está aprobado. Y punto y coma. ¿Por qué no pongo qué tal un else if que diga promedio mayor o igual a 11? Sencillo, porque aquí previamente ya nos aseguramos que las notas sean entre 0 y 20. Entonces, si sacamos el promedio no va a ser mayor ni menor en este rango, va a estar en el rango permitido. Entonces, no sería necesario declarar o, bueno, programar dentro de esta estructura estos casos en los que el promedio sería mayor a 20 o menor a 0, porque por el programa no lo permitiría. ¿Está bien? Ahora, si todo está bien, vamos a compilarlo y ejecutarlo. ¿Ok? Está bien, escriba la primera nota. ¿Qué tal un -8? Bien, aquí hay que corregirlo porque la nota no puede ser negativa. ¿Qué tal un -4 y un 2? Usted está desaprobado. Ok, vamos a corregir esto. En lugar de un I, que sea un O. Ok, a ver. Compilamos y ejecutamos. Escribe la primera nota, -5. Ahora sí funciona. Error, nota no válida. Aquí voy a corregir esto porque personalmente no me gusta que al momento de tener que escribir el valor esté pegado a la letra. Por eso lo que yo hago es poner un dos puntos y este espacio en blanco se leería como un carácter, por lo que al momento de escribir el valor estaría luego de ese espacio. Ya no mostraría que esté junto al texto. ¿Ok? Ahora compilamos y ejecutamos. Ya nos aseguramos que los números no pueden ser negativos, pero vamos a ver si los números pueden ser mayores a 20. 21. Error, nota no válida. Ok, hasta ahora nuestro programa nos ayuda. ¿Está bien? Vamos a escribir que tal un valor de 16. En el siguiente examen troleé y saqué un 12. Y en el último me fue bien. Bueno, más o menos, un 14. Usted está aprobado. ¿Ok? Como promedio nos daría que está bien, pero podemos mejorar esto. ¿Qué tal? Aquí vamos a mostrar un cout y su promedio de notas es, y vamos a mostrar cuánta nota nos hemos sacado. Vamos a compilar y vemos que, acá hay un error. No existe la variable promedio, sería promedio. ¿Ok? Termina de cargar y vamos a
poner a prueba este algoritmo. ¿Qué tal un valor de 7? ¿Qué tal aquí un 18? Y finalmente un 11? ¿Pasaré o no pasaré? Bien, está funcionando correctamente. Aquí voy a cambiar esto para que el mensaje no esté pegado al mensaje previo. Y va. Creo la primera nota. ¿Qué tal un puros números primos? Un 7, un 11 y un 13. Bien, aquí tenemos que corregir esto. O bueno, es un detalle que me faltó mencionarles en la sesión pasada. Porque si podemos darnos cuenta, si sumamos estos tres números y y dividimos entre 3, nos debería dar un resultado decimal. Aquí tendríamos un 31. Entre 3 más o menos sería un 10.3, pero el programa lo redondea a 10. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Sencillo. Para que esto pueda suceder, como nuestro promedio es flotante y nuestras notas son enteras, aquí al menos una de estas notas tiene que ser interpretada como un flotante. ¿Cómo podemos hacer esto? Sencillo, con un entre paréntesis float al lado de nuestra variable. Con esto nos permitiría que ahora sí el valor del promedio ya puede dar decimales. Vamos a probar con los mismos números, un 7, un 11 y un 13. Ahora sí nos mostraría el resultado. Un 7, un 11, un 13 y nuestro promedio sería un 10.333, etcétera. Y nos dice, usted está desaprobado. ¿Ok? Con esta aclaración ya podemos pasar al último problema, en el cual se nos dice, crea un programa que solicite una temperatura en grados Celsius y ofrezca un menú para convertirla a Fahrenheit, Kelvin, Rankine y finalmente que cierre el programa, en caso que no queramos ninguna de estas. ¿Ok? Vamos a tener una variable entera llamada opción y luego un valor flotante que diga grados. Ok, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a poner un cout. Vamos a- eh, ¿Cómo podríamos comenzar? Ya, primero vamos a hacer el menú en el que se nos va a mostrar las opciones. Vamos a poner aquí un cout en el que vamos a mostrar convertir grados Celsius a dos puntos en line y aquí un cout un uno para convertirlos a Fahrenheit, un 2 para convertirlo en Kelvin y finalmente un caso 3 para convertirlo a Rankine. Y finalmente podemos poner acá un caso 4 en el que vamos a poner ninguno y entre paréntesis cierra el programa. ¿Ok? Aquí vamos a escribir primero un qué tal un cout en el que vamos a pedir al usuario escriba los grados en Celsius. Y con Sein y vamos a registrar los grados. Luego, una vez que cumple este apartado, se nos va a mostrar lo siguiente en la consola. Y aquí vamos a pedir con un Sein la opción. Aquí abajo hay que mencionarle al usuario que escriba el número de la opción. Ok, ya. Bien, a ver.
Ahora vamos a utilizar un último switch, en este caso en función a la opción, y vamos a escribir acá caso uno en el que lo pidió a Fahrenheit, un break, un caso 2 en el caso que lo pidió en Kelvin, un caso 3 en el caso que lo pidió, en el caso que pidió un ranking, un caso 4 en el caso que quiso cerrar el programa y un default para registrar las opciones no registradas, ¿ok? Aquí ya puse las fórmulas de cómo calcular las transformaciones de Celsius a cualquier otro. Entonces en el primero vamos a tener que los grados, vamos a igualarlos a, tenemos nuestros grados por 9. Aquí podemos poner entre paréntesis, por 9 entre 5. Y acá otros paréntesis. Y un más 32. De esta forma convertimos los grados Celsius a Fahrenheit y mostramos el resultado en pantalla. Los grados Celsius a Fahrenheit. Y acá mostramos en pantalla los grados. ¿Por qué he escogido hacer esto? Simple, porque prefiero en este caso solo utilizar pocas variables. No, si en el caso que nos llenamos de variables, también puede ser beneficioso en cierta medida, pero depende del programa y las especificaciones que se nos pidan. Ahora, en el siguiente caso, aquí simplemente solo sumamos 273.15. Así que grado va a ser grados más 273.15. Copiamos y pegamos el mismo mensaje. Los grados Celsius a Kelvin son y se nos mostrará en pantalla. Luego, Celsius a ranking. Bien, vamos a poner un grado. No, aquí tiene que ser grados. Es igual a grados por 9 entre 5. Aquí lo cerramos entre paréntesis y le sumamos un 491.67 y mostramos en pantalla el resultado. Los grados Celsius a ranking son y se mostrará en pantalla. Finalmente, en un caso 4 podemos acá poner un return 0, sencillo. Y en default vamos a mostrar un cout, error, opción no válida. Y ya. También, ahora que me doy cuenta, también podríamos poner antes aquí un switch, digo, un if, para que en el caso que la opción sea menor a 0 o mayor a 5 no se registre y ahí termine el programa. Aunque no solo son cuestiones técnicas, aún funciona el algoritmo. Vamos a probar. A ver qué tal. Escribo los grados en Celsius. ¿Qué tal unos 16 grados? ¿Qué quiero hacer? Convertirlo a Fahrenheit. Los grados Celsius a Fahrenheit son 60.8. Ok. Vamos a probarlo con otra opción. Igual. 16 a Kelvin y lo convirtió. 16.3 y los grados Celsius a ranking son 520.47. Y finalmente, ¿qué tal aquí 1.16? Y a ninguno. Ok, ahí terminó. Ahora, ¿qué pasaría si pongo una opción no válida? ¿Qué tal un cero? Error, opción no válida y terminaría el programa. Ok, de esa forma hemos terminado con todos los problemas de esta sesión. En un rato ya les voy a pasar eh, estos algoritmos o estos archivos
Así que creo que ya podremos despedir esta sesión hasta aquí. Espero que les haya podido gustar esta sesión 3. La siguiente sesión que debería estar subiéndose o más bien grabándose el día de mañana, vamos a continuar con las estructuras de control parte 2. Vamos a hablar sobre las estructuras en bucle, como podrían ser la estructura while, do while y la estructura for, que nos van a ayudar a mejorar muchísimos más casos que con las herramientas que ya tenemos. Así que con eso ya podría despedirme y me gustaría mostrar un mensajito. Haces un gran trabajo, pero puedes dar un poco más y un lencito. En fin, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.